chicos y chicas, es una bendición poder compartir con ustedes una pequeña porción de la palabra. Para mí es una bendición y un honor estar acá con ustedes compartiendo parte de lo que el Señor tiene para cada uno. El tema que hoy tengo para ustedes se llama que no estás solo, el Señor está contigo en cualquier momento. Quisiera compartirte este pequeño versículo en Isaías 41:10, donde dice: no temas porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Definitivamente, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que está pasando actualmente, quiero decirte, y el Señor te dice que no estás solo, y que Él va a estar contigo. Quizás estés pasando por circunstancias y me digas: sí, hermana, pero me está pasando esto, entonces ¿cómo lo soluciono? Déjame decirte que el Señor te va a dar ideas celestiales para que tú lo puedas trabajar, para que tú puedas solucionar cada uno de los problemas que estén pasando. Entonces, el Señor te va a tener en su mano poderosa, Él jamás te va a dejar y pues Él te va a ayudar, te va a dar ideas celestiales para que tú puedas proveer a tu casa, para que tú puedas tener esa idea celestial que necesita tu hogar y puedas ser de bendición para los tuyos. Entonces, acá dice que no temas porque yo estoy contigo. Quizás haya temor para realizarlo, pero el Señor está contigo. Él no te va a dejar en ningún momento. Él te va a estar ahí orientando, ayudándote, guiándote cómo debes hacerlo, cómo debes realizarlo. No te desalientes. No pienses en el qué va a pasar, me va a salir mal, o quizás no es así. O pueda que tú pienses, dice, pero si no soy bueno para eso, tú eres bueno. El Señor te va a capacitar para el área que Él quiere trabajar contigo. Él nos va a capacitar en todas las áreas de nuestra vida. Quizás tú estés ahorita pensando, quizás no soy muy bueno en el grupo en el que estoy ahora y estás sirviendo en un grupo, tienes un privilegio y no te sientes capaz de realizarlo. Déjame decirte que tú eres capaz, que el Señor te va a ayudar y te va a hacer capaz en esa área que tú necesitas ser fortalecido. Por eso el Señor te puso ahí, para capacitarte y llevarte mucho más lejos de lo que ya te tiene. Asimismo, quiero que me acompañes en Deuteronomios 31:8. Dios será tu guía y en todo te ayudará. Él jamás te abandonará. Echa fuera el miedo y cobardía. No tengas temor, no tengas miedo. Que el enemigo no pueda meterte, decirte no puedes, no eres capaz. Eso es mentira. Tú sí puedes. Dice la Biblia que todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza. Eso lo puedes encontrar en Filipenses 4:13. Entonces, cuando el enemigo te meta una idea del no puedo, del no puedes, dile: todo lo puedo en Cristo, que es mi fortaleza. Que el Señor quite todo temor, todo miedo de tu corazón y que tú puedas salir adelante como guerrero victorioso. Porque así como iba el Señor delante de David, así va a ir contigo. Amén. El Señor va a ir contigo delante de ti, porque a pesar de lo pequeño que era Él, el Señor siempre lo llevó muy grande. Siempre le dio la victoria en sus manos. Amén. Entonces, quiero también compartirte estos últimos 2 versículos. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. No sé por lo que estés pasando actualmente. Quizás te quedaste sin empleo, quizás tus ahorros se están acabando y quizás te falta el alimento en tu casa y tengas esa pena de que ¿qué va a pasar mañana? El Señor se va a encargar de ti, porque Él tiene cuidado de ti. Él no te va a dejar sin tu alimento. Jamás se lo va a hacer. Él no te va a dejar sin tu alimento. Cuando menos te lo esperes, vas a tener a alguien tocando a tu puerta y decirte: mira, te traje esto, me sobró esto del almuerzo, te lo comparto a ti. Y vas a poder dar testimonio de lo que el Señor está haciendo en tu casa, en tu vida. Amén. El Señor no va a estar contigo. Solo debes dejar tus preocupaciones y ansiedades en las manos del Señor para que Él tenga cuidado de ti. Despójate de toda carga, despójate de todo cansancio, de todo yugo, quebrántalo y entrégaselo al Señor para que por medio de Él puedas recibir la bendición. Amén. Entonces no te preocupes, no tengas miedo, porque el Señor te va a ayudar.
Él te va a hacer más que vencedor. Él te va a dar la victoria y vas a poder ver las maravillas y prodigios que el Señor va a hacer en ti y en tu familia. No temas porque el Señor está contigo, no te desalientes porque Él es tu Dios. Él te fortalecerá. Tú que necesitas la fortaleza del Señor, tú que dices que ya no aguantas más con esto, el Señor te va a ayudar, Él te va a fortalecer. Él te va a sostener en su mano poderosa. Verás cómo el Señor te da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero tienes que entregar tus cargas, tienes que entregar tus preocupaciones, tienes que despojarte y decirle al Señor, aquí están, te las entrego, porque solo tú puedes trabajar en mí. Tienes que entregarte por completo para que el Señor trabaje algo maravilloso en ti. Debes preguntarle por qué estás pasando esta situación, para que Él te ayude, para que Él te guíe y te ayude en todas las áreas de tu vida. Él jamás te va a abandonar. Él jamás te va a dejar. Él va a estar siempre a tu lado, así como estuvo con José cuando lo abandonaron en aquel pozo sus hermanos. El Señor te va a rescatar y te va a poner como rey. Te va a poner como rey. Él te va a tener en su mano poderosa. Te va a proveer el alimento. Te va a proveer muchas bendiciones. Te va a enseñar. El Señor te va a enseñar porque a José le enseñaron a cómo ser rey, a cómo administrar. Entonces el Señor te va a enseñar a ti, pero tienes que entregar todo y despojarte. También quiero compartirte en Mateo 11, 28 al 30 lo siguiente. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados. Tú que estás cansado y agobiado, ve al Señor, y yo les daré descanso. Él te dará descanso. Tú que estás cansado y agobiado, tú que no sabes a dónde huir, no sabes qué hacer, ve al Señor, Él te va a dar descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Aprendamos del Señor a ser humildes de corazón y apacibles. Amén. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. ¿Cuántos quieren una carga liviana? Amén. Yo quiero una carga liviana. Pero para eso tenemos que ir al Señor. Tenemos que entregar nuestro cansancio, nuestras aflicciones, nuestras angustias, nuestras preocupaciones. Las tenemos que entregar al Señor por completo, para que podamos encontrar ese descanso que necesita nuestra alma. No temas porque el Señor va a estar contigo. Y no te desanimes porque Él va a ser tu Dios. Y recuerda que tú todo lo puedes en Cristo, que es nuestra fortaleza. Y no hay mayor amor que el de nuestro Dios. El Señor va a extender su cetro de misericordia, su gracia sobre ti. Vas a poder encontrar y ver muchas maravillas que el Señor te va a dar, pero tienes que entregarte por completo. Tienes que dejar tus preocupaciones y tus angustias para que el Señor te pueda bendecir. Recuerda que no estás solo, que el Señor está contigo. Que Dios te bendiga. Bendiciones, amados hermanos. El día de hoy quiero impartirles la palabra que el Señor puso en mi corazón, que se denomina reiniciando. Cuando nosotros hablamos sobre reiniciar, nos referimos a que tenemos que volver a empezar, volver a nacer. Y según la palabra del Señor, cuando nosotros empezamos nuestro caminar, Él nos da la oportunidad de que volvamos a empezar y que lo hagamos todo desde cero. Y es por eso es que nosotros vivimos nuestro primer amor en el momento en que aceptamos a Cristo. Sin embargo, depende de nosotros conservar ese primer amor. Depende de nosotros desarrollar los dones que se van demostrando en esa época o en esa etapa que se da desde el momento en que nosotros aceptamos a Cristo hasta nuestro caminar actual. Según la palabra, nosotros tendríamos que ir creciendo en un nivel espiritual. Recordemos que el Señor dice que depende del rango, así va a ser la pelea y así va a ser la lucha que cada uno de los miembros de la iglesia tendrá. Sin embargo, nosotros muchas veces olvidamos nuestro propósito inicial. Es decir, olvidamos por qué nosotros decidimos seguir a Cristo, por qué nosotros lo aceptamos en nuestro corazón. Y muchas veces olvidamos que el único que tendría que tener el control y la última palabra es Él.
Por lo tanto, yo quería hablarles el día de hoy acerca de reiniciando, pero quiero basarme en el libro de Cantares. El Señor nos muestra el ejemplo de que la novia tiene que ser como la mujer hermosa de Cantares. Recordemos que la belleza para Él no es necesariamente físicamente, sino también la manera en que nosotros nos dirigimos a Él. El Señor se presenta en diferentes etapas y áreas de nuestra vida con diferentes nombres. Podemos ver que está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, el Elion, el Shaddai, Jehová Jireh, etc. En donde Él nos demuestra sus diferentes facetas. Sin embargo, nosotros tendemos a olvidar que Él va a ser el esposo de la iglesia. O sea, nosotros que somos la novia. Y recuerden que cuando nosotros vayamos a ser arrebatados, tenemos que tener en rema de que somos novia y tenemos que amar a Cristo, porque tú no te vas a casar con alguien a quien tú no amas. Y es por eso que es tan importante que nosotros aprendamos a amar al Señor. Y yo quería basarme también en el versículo en donde dice que el Señor reprendió a la iglesia porque le dice muchas cosas buenas. Sin embargo le dice, pero has olvidado. Inclusive hay varias versiones que dicen que ya no lo quiere, su primer amor. En este tiempo es un poco difícil, quizá para los jóvenes, que podamos nosotros volver a avivar nuestro amor. Es difícil, pero no es imposible. La palabra reiniciando, yo lo quiero demostrar que volvamos a nuestras acciones del principio, porque dice la palabra arrepiéntete y regresa como eras al principio. Entonces yo te invito, joven, y te invito, señorita, a que tú el día de hoy le abras tu corazón al Señor si tú sientes que te has alejado de Él, para que Él pueda volver a apachar ese botón que diga reiniciar y que tú puedas volver a comenzar con tu primer amor, con tu servicio, con todo aquello que al Señor le agrada, para que Él tome el control de tu vida y así tú puedas bendecir no solamente a los tuyos, sino a tu familia y a todos aquellos que te rodean, porque recuerda que el enemigo todo el tiempo pone estorbo para aquellos hijos que van a ser de suma bendición para las naciones, no solamente para la familia y para la iglesia, sino recuerda que tú estás llamado para predicar a las naciones. Y yo siempre digo esto, hubo un profeta en la palabra que le dijo al Señor que él era el último, que nadie más iba a estar después de él si el Señor se lo llevaba. Y el Señor le dijo, no, hay 7,000 detrás de ti. Entonces yo te digo, agarra tu oportunidad. El Señor el día de hoy te está dando una oportunidad de volver a comenzar en sus caminos, en su caminar, para que vuelvas a amarlo como al principio, para que le sirvas como al principio, para que agarres la vara de Aarón y tomes la autoridad para poder continuar, para poder enseñar, para poder predicar, para que compartas las buenas nuevas. Y agarra la oportunidad, porque el Señor, aunque nos da tiempo, a veces nosotros perdemos bendiciones porque no queremos volver a reiniciar, volver a las obras del principio. Y hay muchos allá afuera que quisieran estar en nuestros zapatos. Te dejo con la bendición que le dice el Señor, que seas prosperado en todo así como prospera tu alma. Entonces que el Señor te bendiga y espera de que la palabra reinicio no solamente se aplique en tu caminar, sino también en tu alma, para que el Señor la sane y para que Él te dé las respuestas que tú tanto anhelas. Entonces, que el Señor te bendiga y que todo lo que hagas sea prosperado. Bendiciones. Dios los bendiga, jóvenes, es un gusto saludarlos en este momento. Mi nombre es Brian Aragón. Quiero primeramente agradecerle al Señor Jesús porque me dio la oportunidad de poder compartir su palabra. Era algo que anhelaba en mi corazón poder hacerlo. Y le agradezco también a los hermanos porque me dieron este gran privilegio de poder compartirles esta palabra que Dios puso en mi corazón. Así que yo anhelo y deseo que esta palabra quede en lo más profundo de su corazón y se pueda hacer rema.
El nombre de mi tema es Eres más que vencedor. Joven y señorita, no sé por lo que tú estás pasando en este momento, pero yo te digo, eres más que vencedor en Cristo Jesús. A veces nosotros decimos que por qué pasamos esta batalla, pero Dios está mostrando muchas cosas por esa batalla que tú estás pasando en este momento. Como decía el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla. Peleemos la buena batalla, jóvenes. Nosotros sé que podemos lograrlo. A veces decimos en nosotros no podemos, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, como dice Filipenses 4:13, ¿verdad? Así que yo te animo a que puedas seguir adelante. No te desanimes, sigue adelante. El Señor es tu fortaleza, no le temas a nadie. Y quiero compartirte unos versículos que Dios puso también en mi corazón. Y sé que muchos los conocemos, pero es en Josué 1:9. Dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valientes. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. También contextualicé otro versículo que es algo parecido. Y dice en Isaías 41:10: no temas. Solo me quiero quedar acá porque cuando vienen muchas cosas a nosotros que nos atemorizan, pero Dios está con nosotros. Porque dice: porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Él es tu Dios, Él siempre va a estar contigo. No te des por vencido, joven y señorita. Él estará contigo siempre. No desmayes, tú sigue adelante en la batalla y Dios te dará la victoria. Confía en el Señor, confía que tu fe no mengue, que tu fe pueda crecer día con día, que aunque te declare en la guerra, pero confía en el Señor porque Él te va a dar la victoria. Yo lo creo en el nombre de Jesús, porque yo he visto la mano poderosa en mi vida y yo se los testifico a ustedes, y yo sé que Dios va a hacer algo maravilloso en cada uno de ustedes también. El Señor te va a ayudar a poder derrotar a todos tus enemigos, los que se quieran levantar en contra tuyo. Yo sé que el Señor te va a dar la victoria sobre cualquier situación que se levante contra ti. Muchos dirán mentiras de ti y tratarán de dañarte. Y quiero contarte un pequeño testimonio. Varios hermanos hablaron mal de mí y yo no lo sabía, pero el Señor me ayudó en todo ese momento. El Señor me ayudó, me guardó, me protegió, y gracias a Dios salí más que vencedor en Él. Y luego me dijeron de que ellos se habían dado cuenta que todo lo que a ellos le habían dicho no era verdad, porque Dios me dio la victoria, y así como Dios me dio la victoria, a ti también te la va a dar. Así que tú confía en el Señor, tú confía y verás lo que Dios va a hacer en tu vida. Sean fuertes y valientes y esperen que el Señor les va a ayudar. Que también la voluntad del Señor se pueda hacer en ustedes, que no hagamos nuestra propia voluntad, sino que hagamos la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es perfecta. Yo te animo a que tú puedas seguir adelante, como lo dije. Sigue adelante, no desmayes, no tires la toalla. Sigue adelante, porque el Señor tu Dios te va a dar la victoria pronto. El Señor tu Dios te va a dar la victoria. No desmayes, sigue adelante en la batalla, aunque vengan los días peores, pero yo sé que el Señor va a estar contigo ahí donde tú estés. El Señor va a estar contigo, apoyándote, dándote ese abrazo y dándote ese amor. Y yo te digo en este momento que Efesios 6:24 se haga rema en tu vida, que tú lo ames con un amor inquebrantable al Señor. Yo en esta hora te bendigo, que esta semana sea de gran bendición para tu vida, que esta semana sea exitosa para tu vida también.
Si estás estudiando, que todo te salga bien en tus estudios. Si estás trabajando, que Dios te guarde tu entrada y tu salida, y que todo lo que te propongas hacer te salga con éxito. Yo te bendigo en este momento y gracias, jóvenes, los bendigo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy José y ella es mi hermana Crystal, y realmente es una gran bendición estar aquí para poderles dar una porción de la palabra. Realmente el Señor ha puesto un pequeño tema en nuestros corazones y espero que sea de mucha bendición y edificación para sus vidas. Nuestro tema de hoy es escrito está. Nos basamos en el versículo de 1 Corintios 15:57, que dice: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver que está escrito en la palabra que por medio del Señor Jesucristo ya nos dieron la victoria. Amén. Que sin importar todo o sin importar nada, hay que darle gracias siempre al Señor, a Dios, porque Él ya nos dio la victoria en todo. Entonces, me gustaría mencionarles varios personajes que el Señor los puso a prueba, o tenían varias cositas que tenían que demostrar su fe o obediencia. Entonces podemos ver que el Señor, a pesar de todo eso, Él siempre les dio la victoria a ellos. El primer personaje que yo les quiero mencionar es el sirio Naamán, que aparece en 2 de Reyes 5, versículo 1, que dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su Señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero tenía lepra. Podemos ver que él era un hombre exitoso y valeroso en su país, en Siria, que el rey le tenía gran estima, pero tenía una enfermedad que era la lepra. Podemos ver que sabemos, por lo que nos han enseñado, que la lepra es figura del pecado y figura de la inmoralidad sexual. Entonces, me imagino que él, Naamán, no todos sabían que él tenía lepra. Entonces, como que nos da a entender que podemos nosotros tener a veces pecados ocultos. Así como él, no muchos sabían de esa enfermedad. Realmente podemos tomar esa posición a veces nosotros cuando no estábamos en Cristo, ¿verdad? Entonces, ya parafraseando su historia, podemos ver que el profeta Eliseo, en el versículo 5 al 10, le manda un mensajero diciéndole que se sumerja 7 veces en el río Jordán. Y en la séptima vez que Naamán lo hizo, su piel salió como la de un bebé. Entonces nos damos cuenta que primero Naamán fue obediente a lo que Eliseo le dijo, y realmente hacer las 7 veces, el número 7 es número de perfección. Y realmente nos damos cuenta en el versículo de Lucas 4:27, cuando el Señor Jesús dice que en el tiempo de Eliseo había muchos leprosos, pero eran incrédulos, y el único que fue sanado fue Naamán. Entonces nos da a entender que Naamán fue el único que creyó en la palabra de Eliseo y tuvo fe en el milagro que podía hacer el Señor. Entonces nos damos cuenta que la lepra es figura del pecado, y nosotros estamos a veces llenos del pecado o vivimos en el pecado todavía, pero no es para justificarnos, o no es para decir que yo porque soy humano y soy imperfecto, no. En 1 Pedro 1:16 dice: porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. El Señor nos dice que tenemos que ser santos porque Él es santo. Y realmente es una gran bendición eso. Realmente nos cuesta mucho, pero lo podemos lograr. Entonces, el segundo personaje que les quiero mencionar es Mefiboset. Este personaje es alguien que realmente es alguien que era hijo de Jonatán y nieto de Saúl. Y su historia empieza en 2 Samuel 4:4, cuando le llevan la noticia a la esposa de Jonatán que Saúl y Jonatán habían muerto. Ellos salen huyendo de su casa por miedo de que David se vengara de todo lo que Saúl le había hecho a David. Pero mientras ellos estaban escapando, la mujer que cuidaba a Mefiboset lo botó, y a causa de eso él terminó cojo, terminó inválido. Entonces nos damos cuenta que ya empezaba el sufrimiento en la vida de Mefiboset, ¿verdad? Luego, ya varios años, dice que él vivía en un lugar que se llamaba Lodebar,
y el significado de ese lugar se llama lugar sin pasto. Entonces es un lugar árido, donde no había fruto, donde no había vegetación, donde la falta de comida era algo serio, era algo notable. Entonces podemos ver en 2 Samuel 9:7 cuando David pregunta: ¿a quién yo le puedo hacer misericordia de la casa de Jonatán? Entonces llega un siervo que le dice que existe un hombre que se llama Mefiboset, que vivía en Lodebar. Entonces sin dudarlo, David lo mandó a llamar, y cuando ya lo tenía enfrente le dijo David que le iba a dar todo lo que era de Jonatán, todas sus casas, todas sus tierras. Entonces Mefiboset se quedó tan impresionado de eso que se postró delante de David, se humilló delante de él y le dijo que tenía él para ser merecedor de esa misericordia. Él mismo dijo que él era un perro. Entonces nos damos cuenta que Mefiboset ya estaba muy abajo, y él era, por decirlo así, era lo más vil que había. Y realmente, si tomamos a David como figura de nuestro Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo siempre se va a acordar de las promesas que nos han hecho, y en el momento que menos lo esperemos, el Señor nos va a llamar, porque dice en nuestro versículo de Lucas, del versículo 3, del capítulo 3 al versículo 4 del 6, dice: como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados, y verá toda carne la salvación de Dios. Podemos ver que Mefiboset, me imagino que él pensaba que él no iba a tener salvación, que él iba a morirse como en su situación, pero apareció un Señor Jesucristo, un David, saliendo y pagando eso y cumpliendo la promesa que ya le habían hecho. Entonces, tú no pierdas el desánimo y crees siempre en las promesas, ¿sí? Porque en la palabra está escrito que el Señor nos va a dar la victoria siempre. Amén. Como tú lo decías, José, hay muchos personajes que han sufrido, pero a pesar de eso ya tenían escrito el propósito que ellos tenían. Uno de ellos es José. Vemos que en Génesis 37:9, José dice esto: soñó aún otro sueño y le contó a sus hermanos, diciendo: he aquí he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Es muy bonito porque nos damos cuenta que José sufrió mucho. José desde el principio fue menospreciado por sus hermanos por preferencia de su padre Jacob. Es muy interesante porque José, sus hermanos lo envidiaban, y la envidia lo llevó a un odio tal de quererlo matar. Lo metieron a esa cisterna no solo con la intención de dañarlo, lo metieron con la intención de matarlo. Entonces luego lo vendieron como esclavo. O sea, los esclavos en ese tiempo era como lo más vil, y vemos que lo vendieron como esclavo. Entonces, a pesar de que él tuvo muchas pruebas, aún siendo esclavo tuvo más pruebas, y nos damos cuenta que él, a pesar de todo, siguió adorando a Dios, porque él sabía el propósito que tenía, porque escrito estaba que a él las 11 estrellas, la luna y el sol se le inclinarían. Nos damos cuenta que José sabía el propósito que tenía. Él sabía que el escrito está para él, se iba a cumplir. Dios le tenía una promesa, él iba a ser el más importante. A pesar de las pruebas que él tuvo, él siempre siguió adorando a Dios. Él siempre tuvo su convicción, sabiendo de que Dios tenía un gran propósito para su vida. Las pruebas son parte de nuestra vida. Eso no es excusa para que nosotros vengamos y digamos: no, es que yo no soy perfecto. Como dice en 2 de Pedro 1:16, porque escrito está: el Señor es santo, sean santos porque yo soy santo, perdón. Entonces, pues el Señor ya nos dejó la santidad. Es necesario que nosotros la sigamos buscando, porque como Él es santo, nosotros también. Vemos a otro personaje que es Job. Nos damos cuenta que Job sufrió mucho, porque hay un versículo en Job 1:8 que dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto,
temeroso de Dios y apartado del mal. Vemos que Job era un hombre perfecto, no tenía ningún defecto. Pero él fue pasando por muchas pruebas, por muchos procesos. Nos damos cuenta que perdió a todos sus hijos, perdió todo lo económico que él tenía. Aún así él siguió perseverando con Dios, aunque muchas veces estuvo triste. Él cumplió su propósito, que fue un varón perfecto. Él, a pesar de todo, siguió perseverando en el camino de Dios y supo que escrito estaba que él era varón perfecto, recto delante de Dios. Está nuestro personaje estrella, que es Jesucristo. Nos damos cuenta que Jesucristo también fue tentado muchas veces, en específico 3 veces por Satanás. El Señor, la herramienta que usó era escrito está. Aquí basamos nuestro tema porque Él pudo reprender y luchar contra las pruebas, luchar contra las tentaciones, usando el escrito está. Nos damos cuenta que las 3 veces que el Señor reprendió, dijo, escrito está, escrito está, escrito está. El Señor es perfecto, hermanos y hermanas. Él nos ha hecho conforme a su semejanza y nos ha ayudado a que nosotros lleguemos conforme a su voluntad. Como dice 1 Corintios 15, 57, mas gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Está escrito, amados hermanos, que nosotros ya tenemos la victoria de cualquier prueba. Es necesario que nosotros tengamos puesta nuestra confianza en el Señor Jesús. Es necesario que nosotros creamos que al Dios que le servimos, al Dios con el que estamos, es el Dios de dioses y Rey de reyes. Él, si dice algo, Él lo va a cumplir. Él no es un Dios de mentiras. Yo sé que Dios tiene una promesa para ti, joven y señorita. Él tiene una promesa para cada uno de nosotros. Y como dice, Él ya nos dio la victoria. Y para llegar a nuestra victoria, nosotros tenemos que pasar por muchas pruebas. Pero el Señor es muy bueno y Él nunca miente. Él es un Dios de verdad, Él es un Dios de promesas. Yo sé que en este momento, aunque tú sientas que todo se te está viniendo encima, el Señor te dice, escrito está, yo ya te di la victoria, hija mía, hijo mío. Solo necesito que tú confíes en mí. El Señor es perfecto y Él nunca te va a dar una prueba que tú no puedas soportar. Escrito está que nosotros tenemos la promesa de Dios de que ya somos victoriosos en todas las pruebas. Espero que este tema sea de mucha bendición para sus vidas. Bendiciones. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad.